Las anécdotas y experiencias que estás a punto de escuchar son de un grupo de Facebook. Este contenido puede resultar delicado para el espectador. Se recomienda discreción. Experiencias con fallos en la realidad. Cuando iba en secundaria, salía de mi casa a las 6:30 de la mañana porque estaba un poco lejos y hacía alrededor de 30 minutos caminando. Un día salí, según yo, súper tarde porque miré la hora y eran las 6:37 de la mañana. Me apuré muchísimo. Incluso le mandé un mensaje a una amiga diciéndole que le avisara a la profesora que llegaría un poco tarde. Lo extraño fue que cuando llegué a la secundaria, eran exactamente las 6:37 de la mañana. No había casi nadie. Apenas estaban unos 5 alumnos y algunos maestros. La escuela abría a las 6:30 de la mañana, así que era raro que yo hubiera llegado tan rápido. Lo más extraño fue que revisé el mensaje que le había enviado a mi amiga y aparecía como enviado a las 6:37 de la mañana, como si lo hubiera mandado justo en el momento en el que llegué a la escuela. Hasta hoy no entiendo qué pasó, porque yo recuerdo haber salido tarde y haber caminado durante 30 minutos. ¿Me pasó algo? Ustedes juzguen. Yo no creo que haya sido una falla de la Matrix, debe tener alguna explicación. En la universidad nos tocaba clase de deportes. Éramos alrededor de 30 personas y fuimos al gimnasio. Este edificio tenía 4 pisos. La planta baja era la alberca, el primer piso tenía el gimnasio y la cancha, que era donde nosotros estábamos haciendo ejercicio. Cada quien estaba en lo suyo cuando, de repente, las ventanas comenzaron a temblar. Después, los aparatos empezaron a moverse y se escuchó como si el edificio estuviera crujiendo. Al mismo tiempo, todo parecía estar vibrando. Fue ahí cuando algunas personas empezaron a correr y a gritar. Todos salimos del edificio y bajamos al frente para reunirnos. Lo extraño fue que, cuando estábamos afuera formados, no había nadie alrededor. Poco a poco empezó a salir gente caminando normalmente, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Les preguntamos a las personas que estaban cerca, fuimos a dirección, buscamos en Google si había algún registro de un temblor o algo parecido, pero no encontramos nada. No había explicación. No había temblado, no hubo sismo y no apareció ningún reporte. También es importante mencionar que todos éramos militares. Nadie estaba tomado, nadie estaba bajo el efecto de drogas, y se supone que todos estábamos aptos psicológicamente. Además, ese piso donde estábamos equivale prácticamente a un tercer o cuarto piso de un edificio normal, porque la alberca es olímpica y tiene plataformas de salto. Éramos los únicos dentro del edificio porque teníamos una clase libre, por así decirlo, y tampoco estaba el encargado del gimnasio. Mi teoría es que pudo haber sido el viento moviendo las ventanas y que eso provocó el ruido de las paredes. Tal vez, al asustarnos y empezar todos a correr, el movimiento hizo que el piso vibrara más. Lo raro es que nunca volvió a pasar algo. Una vez bajé a desayunar con mi familia, todo parecía normal. Entré a la cocina y de repente me preguntaron, ¿a qué hora te cambiaste de ropa? No supe qué responder, porque yo apenas acababa de salir de mi cuarto. Lo más extraño fue cuando vi mi lugar en la mesa. Había un plato y un vaso, como si alguien ya hubiera desayunado ahí. La comida estaba a medio terminar. Solo pregunté, ¿y hoy quién vino a comer? Y me respondieron, hazte menso, si tú comiste hace rato. Comiste súper rápido, como apurado. ¿Y ahora, a ti qué mosca te picó? Hace rato ni los buenos días diste, nada más gruñías, y ahora ya estás normal. Solo te gusta hacer enojar a tu mamá. Yo no contesté nada. En ese momento sentí miedo, así que subí a mi cuarto. Cuando llegué, me di cuenta de que me faltaba ropa. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué fue lo que pasó. No recuerdo haber bajado, no recuerdo haber comido y mucho menos haber cambiado de actitud frente a mi familia.
No sé si esto cuente como un glitch, pero en una ocasión estaba trabajando en una oficina. Estaba sentada frente a mi computadora, escribiendo y haciendo mi trabajo normalmente, cuando de repente levanté la mirada. Lo extraño fue que, donde se suponía que había una pared de concreto, vi un pasillo que daba hacia otra parte del edificio. Desde mi lugar podía ver computadoras, personas sentadas trabajando y tecleando, como si fuera otra sala exactamente igual a la oficina donde yo estaba. Era como si, por un momento, mi edificio tuviera otra habitación que nunca había existido. Incluso recuerdo haber escuchado conversaciones. Hablaban sobre embarcaciones que se dirigían hacia ciertos lugares, aunque ahora no recuerdo exactamente cuáles eran. Lo raro es que esos puertos no eran lugares a los que se pudiera llegar saliendo desde donde yo realmente estaba en ese momento. Fue una sensación muy extraña. Después de ver y escuchar todo eso, bajé la mirada hacia mi teclado, observé mis manos por unos segundos y, cuando volví a levantar la vista, ya no estaba el pasillo. La pared de concreto había vuelto a estar ahí como siempre. Hasta el día de hoy no sé explicar qué fue lo que pasó. Solo recuerdo que por unos momentos vi y escuché un lugar que parecía existir, pero que después desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Yo antes trabajaba repartiendo paquetería con Amazon Flex aquí en Estados Unidos. Un día me tocó hacer una entrega en un edificio viejo cerca de la playa. El paquete era para el segundo piso, así que entré al ascensor y presioné el número 2. Sentí claramente cómo el ascensor comenzó a subir, pero algo extraño pasó. No se detuvo en el segundo piso. Siguió subiendo hasta el sexto. Cuando las puertas se abrieron, salí un poco confundida. Miré a mi alrededor buscando el apartamento y vi claramente el número 6 en el pasillo. Lo raro era que dentro del ascensor seguía apareciendo que estaba en el piso 2, aunque el recorrido se había sentido mucho más largo de lo normal. Me quedé unos segundos ahí, intentando entender qué estaba pasando. Después regresé al ascensor, presioné nuevamente el número 2 y esta vez sí bajó correctamente. Pero cuando salí del edificio y lo miré con más atención desde afuera, me di cuenta de algo imposible. El edificio solo tenía 4 pisos. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó. Solo sé que por unos momentos estuve en un piso que, al parecer, no existía. No sé si esto fue un fallo en la Matrix, pero hasta el día de hoy sigue siendo algo súper raro. Una vez mi esposo se levantó, se cambió de ropa y se puso un pantalón negro, un polo blanco y una polera negra encima. Me dijo que se iba a trabajar y se fue. Pasaron aproximadamente 10 minutos y yo salí hacia el baño. Cuando llegué, lo vi parado en la puerta de la casa. Pero había algo extraño. Tenía una ropa completamente diferente. Un pantalón azul, una chaqueta gris y una gorra. Me quedé en shock y pensé, ¿qué está pasando? Le pregunté, ¿qué haces aquí? En ese momento, salió corriendo. Lo más raro fue que nunca lo vi pasar por la ventana que daba hacia la calle. Inmediatamente lo llamé por teléfono y, cuando contestó, lo vi con la misma ropa con la que se había ido al trabajo. Pantalón negro, polo blanco y polera negra. Me quedé muy confundida y le pregunté por qué había hecho eso, pero él me dijo que ni siquiera estaba cerca de la casa y que no había regresado. Hasta el día de hoy nunca encontramos esa chaqueta gris. No sé qué explicación tenga, pero fue una de las cosas más extrañas que nos han pasado. Hace unos 8 años, aproximadamente, viví algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Sentí como si hubiera vivido 2 horas extra. En ese momento tenía alrededor de 24 años. Estaba terminando la carrera y no tenía trabajo. Mis abuelitos solían invitarme a comer a su casa, así que ya era una rutina para mí. Por las mañanas hacía mis pendientes y, alrededor de la 1:30 de la tarde, salía rumbo a su casa para llegar a las 2 en punto. A esa hora siempre veíamos juntos el noticiero de la tarde, que empezaba exactamente a las 2. Pero un día me quedé dormida más tiempo de lo normal. Cuando desperté vi la hora y me di cuenta de que ya iba tarde, así que se me complicaba llegar a tiempo con mis abuelitos.
Mientras salía de mi casa, prendí la televisión y comenzó el noticiero de las 2 de la tarde. Vi aproximadamente los primeros 15 minutos del programa y después salí corriendo. En el camino recordé que necesitaba pasar al banco. En ese entonces me acababan de robar el celular, así que no tenía forma de revisar la hora. Recordé que el banco cerraba a las 3 de la tarde y pensé que todavía me alcanzaba el tiempo. Llegué al banco, pero había muchísima gente. Necesitaba pasar a ventanilla, así que tomé un turno y esperé. Después cerraron el banco conmigo todavía adentro. Miré la hora en la pantalla del lugar y eran las 3 de la tarde. Salí sin poder resolver mi problema y tomé el metro rumbo a la casa de mis abuelitos. Por el tiempo que tardé dentro del banco, más el trayecto hasta su casa, yo estaba segura de que mínimo ya debían ser las 4 de la tarde. Cuando llegué, entré a la casa. Mis abuelitos tenían la televisión encendida. Dejé mi bolsa y mi chamarra en el sillón y, de repente, sonó el inicio del noticiero de las 2 de la tarde. Volteé a ver la televisión y el reloj marcaba exactamente las 2 en punto. Me quedé completamente en shock. Lo más extraño fue que empezaron a anunciar exactamente las mismas noticias que yo había visto en mi casa antes de salir. Todo era igual. Las noticias, el orden en que aparecían y hasta la ropa de los presentadores. Intenté explicarle rápidamente a mis abuelitos lo que estaba pasando. Incluso les dije, ¿en serio? Esperen, ahorita van a anunciar tal noticia. Y justo pasó. La noticia que yo ya había visto apareció nuevamente. Ellos me dijeron que tal vez me había confundido, y ya no quise insistir porque son personas mayores. Pero hasta el día de hoy estoy completamente segura de lo que viví. No sé si perdí la noción del tiempo, si pasó algo extraño con mi percepción, o si realmente viví esas 2 horas en algún lugar que no puedo explicar. Solo sé que llegué a las 2 de la tarde, después de haber pasado por un banco, haber viajado en metro y haber vivido lo que parecía imposible. Aquí va mi historia. Es un poco diferente porque tiene relación con la inteligencia artificial, pero lo extraño es que en ese momento todavía no existía algo como lo que conocemos hoy. Era el año 2021. Recordemos que Chat salió hasta el año 2022. Aunque ya existían algunos asistentes de voz, no había algo parecido a una IA que pudiera responder de una manera tan natural. Íbamos en el auto mis hermanos y yo. Estábamos escuchando una canción que estaba muy de moda en ese momento. Todo de ti, de Rauw Alejandro. Tenía mi celular conectado por Bluetooth al estéreo del carro, tenía la canción en Spotify y además estaba usando Google Maps. Mientras yo manejaba y la música sonaba, les iba contando a mis hermanos una anécdota. En un momento llegué a la parte más emocionante de la historia y, justo cuando estaba por terminar de contarla, la música se pausó, y de repente, por las bocinas del auto, se escuchó una voz femenina, como de un asistente de inteligencia artificial, diciendo, ¿en serio? Fue exactamente como si alguien hubiera estado escuchando mi historia y hubiera reaccionado a lo que acababa de decir. Todos nos quedamos en silencio. Todos lo escuchamos y a todos nos tomó por sorpresa. Revisamos lo que estaba pasando, pero no había ninguna llamada realizada o recibida. No era Google Maps, no estábamos usando ningún asistente y en ese año no existía una inteligencia artificial que pudiera hacer algo así. Hasta el día de hoy nunca supimos qué fue. Tal vez tuvo alguna explicación normal que nunca encontramos, pero la forma en la que pasó, justo en ese momento de la historia, hizo que fuera demasiado extraño. Y sinceramente creo que es mejor quedarnos con el misterio. En una ocasión, mi novia y yo estábamos en plan Netflix y descanso. Como siempre, antes de acostarnos ella se quitó sus anillos y pulseras, y los dejó en la mesita de noche. Al terminar, nos subimos al carro para llevarla a su casa. De repente me dijo, ¡ay, mis anillos! Se me olvidaron. Yo le respondí, tranquila, ahorita te los traigo. Subí al cuarto, fui directo al lugar donde los había dejado y busqué en la mesita. Pero solo encontré uno. Eran dos. Bajé y le dije, aquí tienes uno.
Ella me miró extrañada y me respondió que faltaba el otro. Le expliqué que solo había encontrado ese, pero que iba a revisar mejor. Volví al cuarto y busqué por todos lados. Debajo de la cama, entre los muebles, en las esquinas, absolutamente nada. Después de un rato lo dimos por perdido. Pasaron 3 días y, de la nada, mi mamá me mandó un mensaje por WhatsApp con una foto. Me escribió: ¿este anillo es de tu novia? Y sí. Era exactamente el anillo que había desaparecido. Le pregunté dónde lo había encontrado y me dijo que apareció en su sillón, el que usa para coser. Según ella, escuchó un ruido metálico, como si algo hubiera caído al piso. Cuando volteó a ver, ahí estaba el anillo. Lo extraño es que nunca entendimos cómo terminó en la sala si nosotros estuvimos todo el tiempo en el cuarto, ni por qué tardó 3 días en aparecer. La explicación más lógica sería que mi novia se sentó en algún momento en el sillón o en algún mueble de la sala antes de subir al cuarto y ahí se le cayó. Pero hicimos memoria de ese día y llegamos a la conclusión de que no pudo haber pasado así. En cuanto llegamos a la casa, fuimos directamente al cuarto sin pasar por la sala. Hasta hoy sigue siendo algo muy raro. Hago mis prácticas profesionales en una estación de radio y, por lo general, voy escuchando la transmisión mientras voy de camino a la cabina. Recuerdo perfectamente el 8 de enero porque estaban pasando un especial por el aniversario de David Bowie. Ya llevaba como 10 minutos escuchándolo antes de llegar a la estación. Cuando entré a la cabina, mi jefe me dijo: llegaste justo a tiempo para el programa de David Bowie. Y ahí fue cuando me saqué muchísimo de onda, porque no había llegado a mitad de la transmisión. Había llegado justo cuando estaba empezando. Era exactamente el mismo programa que yo había escuchado minutos antes. El mismo saludo, la misma introducción, las mismas cortinillas y hasta comenzaron con la misma canción. Era como si la transmisión hubiera regresado unos 10 o 15 minutos atrás y estuviera empezando de nuevo. Cuando terminó el programa, les pregunté si habían ensayado antes o si habían grabado esa parte previamente. Me dijeron que no, que todo había sido en vivo y que no había ningún ensayo. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó. Tal vez hubo alguna explicación técnica que nunca supe, pero la sensación de haber escuchado exactamente lo mismo 2 veces, con minutos de diferencia, fue demasiado extraña. Cuando estaba en la prepa me pasó algo que hasta la fecha se me hace muy extraño. Fui a un parque muy concurrido que está en el cerro cerca de mi casa para correr con mi familia. El camino que tomábamos se dividía en 2 por unos árboles, pero después de aproximadamente 15 metros ambos caminos volvían a unirse. Yo iba corriendo normalmente y me adelanté un poco. Decidí tomar uno de los caminos porque sabía que de todos modos terminarían juntándose. Pero cuando llegué a la unión, no había absolutamente nadie. El lugar estaba completamente solitario. Me saqué muchísimo de onda porque era un parque donde normalmente había mucha gente. Pensé que tal vez mi familia ya había pasado, así que regresé por el mismo camino para buscarlos. Pero no había nadie. Me quedé ahí un buen rato, sin querer alejarme más por si ellos me estaban buscando. Intenté llamar a mis papás, pero ninguna llamada entraba. Poco a poco perdí la noción del tiempo. Para mí, habían pasado como 2 horas. Seguí caminando de un lado a otro por el mismo camino, sin alejarme demasiado, hasta que de repente volví a encontrar a mi familia. Pero lo más extraño fue que ahora había muchísima gente con ellos. Estaban muy preocupados y había varias personas buscándome. Les pregunté a mis papás si se habían ido de la unión del camino, pero me dijeron que no. Que ellos se habían quedado esperándome ahí todo el tiempo y que incluso le habían preguntado a varias personas si me habían visto pasar. Lo extraño es que ninguna de las personas que estaban en ese momento dijo haberme visto cruzar. Hasta el día de hoy no sé qué pasó. Tal vez hubo alguna explicación que simplemente nunca descubrí, pero la sensación de haber estado solo en un lugar lleno de gente y haber perdido tanto tiempo sigue siendo algo muy raro. Hace 3 años, cuando estaba estudiando el bachillerato, tuve que solicitar un dictamen debido a algunos problemas.
Esto significa que mi semestre quedaba en pausa para después poder retomar mis clases. Durante ese tiempo no enviaba correos a la escuela ni recibía nada de ellos. Un día desperté y me di cuenta de que me había llegado un correo. El asunto decía: no existe el cosmos. Desde ahí ya me pareció extraño, pero lo más raro fue el remitente. El correo aparecía enviado por alguien llamado Carla Martínez Vázquez. Mi nombre también es Carla Martínez Vázquez. Además, el correo del remitente era muy parecido al mío. Carla Martínez 03. Mi correo era Carlarix 03. Me quedé completamente confundida porque parecía como si alguien tuviera mis mismos datos. Pero eso no fue lo único extraño. El correo no tenía ningún mensaje escrito. No tenía cuerpo, solo tenía un documento de Word adjunto con el mismo nombre. No existe el cosmos. Lo abrí y encontré una carta dirigida a la misma institución donde yo estudiaba, aunque era de un plantel diferente. La carta estaba escrita por una chica que tenía otro nombre, diferente al del correo, y era una solicitud para poder presentar un examen de recuperación. Ella explicaba que por problemas familiares no había podido estar al pendiente de la escuela. Lo más extraño era la parte donde contaba que su mamá estaba pasando por una situación complicada, diciendo cosas incoherentes como que el agua no existía, que el universo no existía y que el cosmos no existía. También mencionaba que ya estaba recibiendo medicación. La carta tenía fecha del año 2018. Pero el correo me llegó en el año 2020. No entendía cómo un documento de 2 años antes había terminado llegando a mi correo durante una etapa en la que ni siquiera estaba teniendo comunicación con la escuela. Me dio mucho miedo, así que respondí al remitente preguntando quién era y por qué me había llegado ese correo. Nunca obtuve respuesta. Hasta hoy sigo sin saber qué pasó. Tal vez tuvo una explicación normal, como un error de correo o algún problema administrativo, pero el hecho de que el remitente tuviera mi mismo nombre y datos hizo que fuera una experiencia demasiado extraña. Mi esposo es trailero, así que muy seguido está fuera de casa. Una tarde-noche estábamos todos en la planta baja, excepto mi hijo de en medio. En un momento le hablé para que bajara a cenar. Nos sentamos todos y, de repente, mi hijo me preguntó: ¿y mi papá? Le respondí: anda de viaje. Entonces me contestó muy sorprendido: ¿cómo que anda de viaje? Le dije que llegaba hasta el día siguiente, pero él insistió: no, yo lo acabo de ver. Subió las escaleras y se metió al baño. Me quedé confundida y le expliqué que eso no era posible porque mi esposo todavía ni siquiera estaba en la ciudad. Pero mi hijo estaba seguro de lo que había visto. Me dijo claramente cómo iba vestido. Describió la ropa que llevaba puesta. Lo único que se le hizo extraño fue que traía unos lentes oscuros y no pudo verle los ojos. Mi esposo sí usa lentes, pero no lentes oscuros. En ese momento le llamé y le conté lo que mi hijo me estaba diciendo. Mi esposo se quedó callado unos segundos y después me dijo: cuelga, te voy a mandar una foto. Cuando recibí la foto me quedé en shock. Mi esposo aparecía usando exactamente la misma ropa que mi hijo había descrito. La misma ropa que, según mi hijo, llevaba la persona que vio subir las escaleras. Hasta el día de hoy no sabemos cómo pudo saber qué ropa traía puesta, ni a quién fue exactamente lo que vio mi hijo esa noche. Fue una de esas situaciones que, por más que intentas encontrarle una explicación, sigue siendo muy extraña. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya gustado y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté prepararlo. Si fue así, te invito a que apoyes el canal dejando tu like y suscribiéndote, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.